Muy buenas noches a todos, buenas tardes, bienvenidos a este segundo espacio abierto a aprendizaje de esta tercera semana del módulo 1, las TICs en la sociedad, generación 73. En unos minutos iniciamos este viernes 21 de marzo de 2025 con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García. Vamos a dar inicio en unos minutos. Muy buenas tardes a todos. Recuerden que el propósito de este segundo espacio abierto a aprendizaje es justamente explicar las actividades de la semana 3 del módulo 1, las TICs en la sociedad, como las actividades de esta semana número 3, así como resolver dudas y o comentarios. El propósito de este módulo 1, las TICs en la sociedad, es usar las TICs como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, es a través, por supuesto, del correo electrónico institucional av.naivet.reyesgarcia@prepelinea. Recuerden que esta semana número 3, las TICs en la sociedad, en esta semana vamos a ver los contenidos de la unidad 3, herramientas digitales, que inicia el lunes 17 de marzo de 2025 y cierra este domingo 23 de marzo de 2025 a las 23:55 horas, horario de la Ciudad de México. Ok, perdón, entonces ahora sí me escuchan, perdón, es que estoy en otro lugar, no estoy en casa, por eso se escucha mucho ruido. Ok, entonces les reitero, el foro Aprendiendo es un espacio de análisis, también es una forma de comunicación con una servidora, su asesora virtual, pero reitero, pues no tiene un valor sus aportaciones como tal de una ponderación dentro de la calificación de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, es importante mencionarlo. En el caso también de otra forma de comunicación, aparte del correo, aparte del foro Aprendiendo, tenemos la mensajería dentro de la plataforma que considero una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, que es la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada, ya que esta se encuentra en la parte superior derecho dentro de la materia, dentro del módulo 1, dentro de la plataforma. Ahí está el icono del globo de comunicación de mensajería y cualquier duda o comentario ustedes me lo pueden hacer llegar, tanto ustedes como una servidora. En el momento en que ingresamos a la plataforma, pues vemos si tenemos algún mensaje y de quién es el mensaje y con mucho gusto yo les respondo. ¿De acuerdo? Recuerden también que tenemos, ahí estoy revisando que sí se está compartiendo. Recuerden que también tenemos la parte de que no hay extensiones de las actividades integradoras, muy importante mencionar. Si tienen un segundo intento, si está abierta la semana. Es decir, por ejemplo, si en esta semana 3 alguien mandó erróneamente o se equivocó o le faltó algún elemento, por ejemplo, la actividad integradora 6 no colocó algo, puede generar se puede volver a enviar un segundo intento siempre y cuando esté abierta la semana. Después ya tendría que solicitar una pues extensión o prórroga de entrega siempre y cuando tenga un justificante médico laboral y solo tiene 48 horas después del cierre de la actividad integradora, de la semana de la entrega de esa actividad integradora para solicitarla, pero reitero, debe de ser con directamente pues un justificante médico o laboral. ¿De acuerdo? En esta semana número 3 vamos a ver la unidad número 3 llamada herramientas digitales. Esta semana 3
Inició el lunes 17 de marzo de 2025 y cierra este domingo 23 de marzo de 2025 a las 23:55 horas. Recuerden, son horarios de la Ciudad de México, 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México, para que estén muy conscientes del mismo. Las reglas de comunicación aplicables al Servicio Nacional de Bachillerato en línea, Prepa en línea SEP. Recuerden, tanto en foro como en general en todos los medios de comunicación escrita dentro del Servicio Nacional de Bachillerato en línea, Prepa en línea SEP, es primero, pues siempre saludar y presentarse con cualquier miembro de la comunidad educativa al que nos dirigimos. Segundo, evitar comentarios o palabras altisonantes que sean ofensivas. Tercero, respetar la opinión de todas las personas que conforman la comunidad educativa. Cuarto, establecer comunicación que se encuentre relacionada con asuntos académicos y alineada con los objetivos del servicio educativo. Quinto, referir el nombre de la persona a la que nos dirigimos. Sexto, ser claros y corteses dentro del desarrollo pues, de nuestras actividades. Muy buenas tardes, permítame. Cuidar la redacción. Séptimo, cuidar la redacción, sintaxis, ortografía y signos de puntuación en sus participaciones y en general tanto en foros y en todos los elementos de comunicación escrita, como actividades integradoras y demás elementos. Octavo, respetar la privacidad de la información de la comunidad educativa. Noveno, evitar escribir solo con mayúsculas, ya que la comunicación virtual significa, lo comentábamos, pues gritar. Y si lo pones en rojo o en negritas, no solo gritas, sino ya estás diciéndole hasta una grosería a la persona. Entonces, este tipo de cosas es importante que las sepan y que no las realicen. Desde hace ya muchos años, tanto las computadoras como las máquinas de escribir, bueno, las mecánicas no, pero las máquinas eléctricas y después las computadoras, pues ya te permiten acentuar las mayúsculas, o decir, voy a escribir con mayúsculas y ya no coloco acentos, eso es falso. La Real Academia dice que aún en mayúsculas se deben de colocar acentos y los diferentes softwares como de Office, de lo que es Microsoft Office, como Word, como Excel, como PowerPoint, todos te permiten colocar tanto en mayúsculas como en minúsculas acentos, ¿de acuerdo? Décima, evitar incluir imágenes en sus participaciones, pues ocupan un gran volumen de espacio. Décimo primero, no utilizar abreviaturas ni modismos, ya que pueden desarrollar malos hábitos de escritura. Décimo segundo, ser breve y conciso, ya que no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Décimo tercera, no presentar información ajena como propio. Si ustedes van a colocar algún dato, alguna referencia, alguna frase de algún autor, coloquen por favor de dónde lo están obteniendo, quién es el autor y en dónde lo sacaron. Es decir, coloquemos, recuerden, con base al manual de citas y referencias de Prepa en línea SEP, las citas dentro de las actividades pueden ser dentro de las mismas participaciones, actividades integradoras y por supuesto al final las referencias en el formato del manual de citas y referencias, reitero, de Prepa en línea SEP. Decimocuarta, citar partes puntuales del mensaje que respondan para no generar largas cadenas de texto. Decimoquinto, indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación y que no te pertenezcan como autor. También muy importante en cuestiones de ser breves y concisos, que sus aportaciones en los foros no sean mayores a 5 líneas, independientemente del saludo y su despedida. Sus aportaciones deben de ser concretas, claras, no máximo de 5 líneas, por favor. Muy importante que ya estamos en esta tercera semana y es importante poder revisar algo que siempre como estudiantes pues, les preocupa y también les debe de ocupar, que son cómo nos evalúan. Recuerden ustedes, esto lo tienen ustedes en evaluación dentro de la plataforma, en lo que es la semana 1, 2 y 3 se han entregado 2 actividades integradoras, cada una con un valor del 7%, sumando las 6 actividades integradoras, 2 que se realizaron en la primera semana, 2 en la segunda y 2 en esta tercera semana, tienen un valor del 42% de la calificación del módulo 1 las TICs en la sociedad. En el caso de la actividad integradora, del cuestionario de habilidades socioemocionales, se realizó uno en la primera semana y otro se está realizando en esta tercera semana.
cada uno de estos cuestionarios de habilidades socioemocionales tienen un valor del 5%. Sumando ambos cuestionarios de habilidades socioemocionales, el que se realizó en la primera y ahora en esta tercera semana, pues tienen un valor del 10% dentro de la calificación del módulo 1 de las TICs en la sociedad. Las actividades en plataforma, como son actividades formativas, ejercicios de práctica, otro 5%. Y la semana 4, semana de integración, es una semana de mucha importancia, pues el 43%, un poquito más inclusive, de la calificación es de las actividades de la semana número 4, que iniciará el próximo lunes 24 de marzo de 2025, y donde ninguna actividad de la semana 4, aún con justificante médico laboral, se abre después de tiempo, porque recuerden que solo tenemos 4 semanas y la cuarta semana pues es el cierre de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, de esta generación 73, y obviamente pues no se puede aceptar nada después de tiempo. En el caso de la semana 4 o semana integradora, hay que realizar un proyecto integrador con un valor, solo el proyecto integrador, del 30% del total de la calificación. Ya en su momento, a partir de la próxima semana, pues veremos características y elementos de ese proyecto integrador a realizar en la semana 4. También en esta semana 4, que iniciará, reitero, el próximo lunes 24 de marzo de 2025, hay que realizar el foro de integración. En el caso de los foros, recuerden que hay que realizar mínimo 5 participaciones o aportaciones en el foro, es decir, lo ideal es que sea una participación o aportación diaria, una el lunes, una el martes, otra el miércoles, una el jueves, una el viernes y así sucesivamente. Pero yo sé que por algunas cuestiones de tiempo, pues no pueden entrar todos los días en una ocasión. Lo ideal es que así sea, pero lo ideal es que sean, reitero, son mínimo 5 participaciones. Pueden ser más de 5, pero no menos de 5, por favor. En el caso también de la semana 4 hay que realizar la autoevaluación con un valor del 5%, y por supuesto esos son los elementos, y con base en ellos, recuerden, pues se obtiene su calificación final del módulo 1, las TICs en la sociedad, y estas participaciones e ingreso en los espacios abiertos de aprendizaje, pues le suman puntos extras. ¿Cuántos? Ustedes lo verán en su momento reflejado en su portafolio de evidencias en el momento de que finalice nuestro módulo, que ya la próxima semana, la semana 4, pues indicaremos cómo se realiza dicho elemento, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? María José. No, maestra. Ok, gracias, María José. Delani, Sebastián. Bueno, entonces continuamos. Si no tienen ninguna duda. Es muy importante mencionar que pues en esta semana número 3 vamos a ver los contenidos de la unidad llamada unidad 3, herramientas digitales. A lo largo de este módulo hemos hablado de que en el mundo de la computación, un multimedia se refiere a la forma de presentar información que emplea una combinación de texto, imagen, sonido, video, animación. Entre las aplicaciones multimedias, pues entre las más comunes se encuentran, por supuesto que se encuentran los videojuegos y los programas de aprendizaje. Los elementos multimedia suelen necesitar más memoria y capacidad de procesamiento que el de la información plasmada si solamente es texto. Obviamente que si tienes imágenes, si tienes enlaces, videos, a audios, a videos, en fin, pues obviamente que va a implicar que tengan mayor capacidad y mayor capacidad de memoria, y van a pesar más en el momento en que los subamos a internet o demás, que si solo tengan, por ejemplo, nada más texto o imagen, pero pues no es un multimedia. Un multimedia debe tener audio, texto, imagen, sonidos, animaciones, etcétera. Un multimedia pues tiene que tener textos, gráficos, animaciones, imágenes, videos, y también los famosos hipervínculos, que son estos enlaces que nos llevan ya sea de una diapositiva a otra dentro de la misma presentación, o nos llevan o nos direccionan a un video en YouTube,
o a un Canvas o a una presentación de precio en Internet o algún audio o un podcast en un elemento, ¿de acuerdo? De streaming. Obviamente que estos hipervínculos o elementos de organización nos permiten generar un mayor impacto en los procesos de creación y diseño de estos productos multimedia, donde estos elementos se relacionan entre sí. Existen, y es importante decirlo, pues diferentes tipos de archivo para la realización de estos multimedia. Comentábamos que es audios, videos. Dentro de los tipos de formato de archivos de audios, se clasifican en analógicos y digitales. Yo les comentaba en el primer espacio de la primera semana que tenemos que entender que muchos de los medios convencionales o tradicionales, en el caso de los archivos de audio analógicos, pues son aquellos en donde la señal se transmite a través de un soporte físico y continuo, mientras que los elementos de archivos de audio digital son aquellos que el registro de los medios digitales es binario y discontinuo. Los recursos digitales más eficientes actualmente y más económicos pues son los digitales comparado con los analógicos. ¿Por qué? Porque estas tecnologías como las caseteras, como en su momento reproductoras de discos de, de vinilo de 75 revoluciones y 35 revoluciones, pues ya no están o si están, están rayados o no sirven e implica, aunque existe esta moda o tendencia de lo vintage, de traer lo nuevo, pues implica buscar estos elementos que ya en cuestiones tecnológicas pues ya han caducado y están fuera del mercado, mientras que lo digital está en boga y obviamente te permite inclusive una mayor cantidad de almacenamiento y también una mejor fidelidad en cuestiones de audio, perdón, comparado con los discos de vinilo que antes traían 5 de un lado o 10 canciones de un lado y ya, y en el caso pues de sistemas digitales, en caso de los MP3, pues podemos tener N cantidad de nuestra memoria de nuestro celular o inclusive utilizar servicios de streaming que nos permiten ya sea tener con internet y escuchar música o funciones premium donde aún sin internet podemos descargar y escuchar la música. ¿De acuerdo? Recuerden, los soportes analógicos más utilizados eran, pues en su momento reitero, las cintas de cassette y los discos de vinilo. Los primeros soportes de grabación de audio digital que se crearon en el mundo fueron en los años 80 del siglo XX, del siglo pasado, y los soportes digitales más importantes era el famoso CD o disco compacto. El CD estándar podía almacenar hasta 700 megabytes de datos y se reproducen por medio de un lector óptico, y este soporte pues entró en uso justo con el archivo en formato MP3 que ya no te permite pues tener un reproductor de CD. Era una cosa horrible porque si ustedes pasaban un tope, pues se movía el lector, que era un láser y pues no se escuchaba. O se rayaba el disco, era una cosa espantosa. Ya con la llegada de los MP3, de verdad que la industria del audio y la música cambió bastante. Otro tipo de archivo de audio y uno de los elementos muy importantes en los multimedia, por supuesto que son las imágenes. Las imágenes Perpel-Liniacept nos da este concepto que son representaciones visuales estáticas que fueron generadas por copia o reproducción del entorno. Muchas de estas imágenes pueden ser que sean representación de lo que en ese momento se aprecia, del entorno, de la realidad al tomar una foto, o en algunos casos pues son hechas de acuerdo a las necesidades de un producto o un servicio. Por ejemplo, las imágenes que se hacen para campañas publicitarias que pues buscan justamente de hacerse llamativas para que la gente pues adquiera un producto o inclusive un servicio. Existe la posibilidad ahora, gracias a estas tecnologías de la información y la comunicación, que imágenes análogas que antes se tenían, que tenían impresión, pues ahora tienes la opción de tomarle una fotografía gracias a las cámaras, a los escáneres y volverlas digitales, los cuales nos permiten, son documentos formados por píxeles, cada uno de estos puntitos va a crear
un elemento que va a crear la imagen en cada celda. Y obviamente sumando todos los píxeles y estos puntitos, pues nos van a dar una forma en que el sistema o documento lo puede leer la computadora. Dentro de los tipos de imágenes multimedia más utilizados actualmente, pues son el formato de archivo JPG o JPEG, que reconoce 16.7 millones de colores. Se recomienda que este archivo de formato de JPG o JPEG se requiere sobre todo para una mejor calidad fotográfica y se puede encontrar con la misma extensión. Reitero, JPG o JPG es lo mismo y se usa para innumerables tareas que van desde ilustrar trabajos escolares, acompañar reportes de oficina y elaborar tarjetas de presentación, invitaciones y por supuesto para el uso del social media o redes sociales. Y el otro formato de archivo de imagen, por supuesto es el formato GIF. Este es el formato de imágenes más utilizado en Internet. Por sus siglas en inglés es Graphics Interchange Format o formato de intercambio de gráficos. Este formato GIF contiene una información sobre los colores de la imagen que se está usando y trabaja solo con 256 colores. Sin embargo, es de los formatos más utilizados porque no pierden calidad en imagen, sobre todo porque se pueden comprimir o hacer más pequeños y sigue prevaleciendo dicha calidad. Sobre todo se utiliza el formato GIF en iconos y logotipos. Otro tipo que es muy utilizado actualmente en redes sociales y en manejo de inclusive páginas web es el formato de archivo de imagen PNG. Por sus siglas en inglés es Portable Network Graphics o gráficos de red portátiles. Hay algunas diferencias, se considera PNG y JPG uno de los más utilizados, sin embargo, las imágenes en formato PNG pues no sufren tanto pérdida en el proceso de comprensión, tanto hacerlos pequeños como hacerlos más grandes. Esto significa que no importa cuántas veces comprimas el archivo en formato PNG, no deberá de perder la calidad. Comentábamos hace unos minutos, les decía yo que gracias a los escáneres, a las cámaras digitales, inclusive las mismas cámaras que están desarrolladas dentro de nuestros smartphones, pues nos permiten inclusive escanear imágenes, documentos y volverlas directamente, pues, elementos digitales, transfiriendo esas imágenes en bytes que van a interpretar la computadora y que podemos digitalizar y subir a la Drive, al Drive o a la nube. En el caso también, otro tipo de elemento multimedia, pues son los audiovisuales. Los recursos audiovisuales, como dice la misma palabra, utilizan audio y video. ¿Cómo podemos revisar? Pues nosotros podemos generar inclusive en PowerPoint, en formato MP4, un video utilizando imágenes, voz y texto, o inclusive en Canva, nos permite desarrollarlos. Gracias a este desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, se ha propiciado la aparición de los famosos entornos digitales de aprendizaje. Algunas de las características de los entornos digitales de aprendizaje es que el usuario se siente parte de un mundo generado digitalmente, donde se crea un sistema de administración de aprendizaje. El usuario mantiene constantemente comunicación con otros usuarios que pueden o no conocerse. Recuerden que en estos entornos digitales de aprendizaje, pues son medios colaborativos para la construcción del conocimiento, donde existe un uso de aplicaciones o programas informáticos que fomentan en el entorno digital para el soporte de las actividades de aprendizaje y los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues son mediados por las tecnologías digitales, dando posibilidad de que los horarios sean más flexibles para estos participantes. Tienen por lo mismo una interacción sincrónica, como estos directamente, estas conferencias o estas videoconferencias o estos espacios abiertos de aprendizaje donde todos nos conectamos en un horario, aunque estén todos en diferentes pues, zonas de la ciudad o del país, y asincrónicas como foros, como correos, etc.
El aprendizaje independiente es donde el mismo estudiante en estos entornos digitales de aprendizaje se responsabiliza y autorregula para fomentar su propio conocimiento y aprendizaje. Y existen dos tipos de sistemas de entorno de aprendizaje. El cerrado, donde la persona encuentra todo lo que se requiere para su aprendizaje en un mismo espacio, y el abierto, donde el estudiante no tiene una regulación definida, pues esta la determina cada uno y este sistema pues otorga mucha flexibilidad. Como podemos ver, los entornos digitales de aprendizaje logran que la educación se desarrolle de manera nueva e innovadora, lo que potencia el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir del uso de la tecnología. Después recuerden ustedes que en esta semana ustedes tienen que realizar en la actividad integradora número 5 una presentación digital. Como apoyo, pueden en las presentaciones digitales, recuerden, generar elementos con imágenes, con texto, con audios y videos y adicionalmente estas presentaciones pueden ser inclusive, bueno, aquí ya más vamos a mencionarlo, pero pues que no es el caso de la actividad integradora número 5. Simplemente es importante decir que actualmente hay programas como Prezi, como Canva, que te permite estar haciendo una transmisión en vivo, ya sea en una videoconferencia, en un Meet como en este caso, o otro elemento como Zoom y demás, y estar compartiendo tanto videos, audio y la presentación, o lo puedes dejar ahí para que cualquier persona pueda ver tu presentación cuando lo requiera, como es el caso de Prezi, como Geniali, que son elementos o softwares que están en línea que te permiten generar presentaciones con imágenes, con audios y videos, pero que están públicos y que cualquier persona, al colocar el tema, puede localizar dichos elementos. Han surgido sitios que también te permiten alojar presentaciones digitales y compartirlas, como SlideShare y Script. El problema de estos dos elementos es que nada más cuando tú subes la presentación le quitan todo el elemento de interacción. Se vuelven como hojas que pasas de un lado a otro, como un archivo PDF. Entonces, si tú generaste un multimedia con audios, con videos y con interacción, pues tristemente en SlideShare y Script esto se va a eliminar porque pues se vuelve un elemento plano, ¿de acuerdo? Recuerda también que cuando ustedes comparten un archivo, un documento en Drive y le están dando la oportunidad a alguien de que ingrese con un enlace, pues revisen el rol que le están dando. Simplemente pueden, ya sea recuerden, el rol es ver o lector, comentario y editar. Si ustedes le dan el link a esa persona o a esas personas para editar, pues ellos pueden quitar, hacer todo lo necesario para mover esa presentación, pero si ustedes nada más le colocan en el rol a la persona como ver, pues simplemente va a poder visualizar la presentación con los audios, con los videos que ustedes hayan realizado la misma. Así es recomendable también ajustar los permisos de Google Drive cuando hagan y compartan archivos o en OneDrive, Dropbox, entre otros. Esta semana número 3 también nos mencionan el artículo de la autora Rita Valderas, el cual nos habla de qué es la sociedad de la información versus la sociedad del conocimiento. Para la autora, la primera surge, la sociedad de la información, con el uso de innovaciones tecnológicas e información y las comunicaciones en la llamada era digital. La sociedad de la información tiene como características principales, reitero, según la autora Rita Valderas, la exuberancia o extensa cantidad de datos, la omnipresencia, que está pues esta información en todas partes y sin límite de fronteras, la irradiación, que son las distancias geográficas y de tiempo, que se reducen al mínimo, la velocidad, ya que obviamente con el uso de las TICs, el Internet y demás, pues surgen la comunicación instantánea, la multilateralidad y centralidad, ya que la información circula por todo el mundo, la interactividad y unilateralidad, donde los usuarios son tanto consumidores como productores de información, la desigualdad, donde no todo el mundo tiene acceso a la información, ni todos los países viven de la misma forma, pues en la misma época. Y la heterogeneidad, ya que Internet se vuelve el ágora de debates e intercambio de ideas diversas, nos dice Valderas 2009.
Y nos dice pues que esto es la parte de la sociedad de la información y que la segunda etapa a la que quiere llegar el ser humano pues es justo la sociedad del conocimiento, que es en realidad ese ideal al que se supone debimos de haber llegado ya hace años, pero nos dice la autora que la sociedad de la información lo ha impedido, pues hasta ahora ha obedecido solo a intereses políticos y económicos. De aceptar como verdadera esta aseveración, la era del conocimiento es una etapa evolutiva hacia la que se dirige la humanidad, una etapa posterior a la actual era de la información y hacia la que se llegará solo si la información deja de ser una masa de datos indiferenciados y se asume como fuente de poder y no como poder mismo. Esto nos dice Rita Valderas, 2009, en el artículo La sociedad de la información versus la sociedad del conocimiento. Y a grosso modo, pues son los temas. Hay más temas, pero pues yo quiero nada más mencionar estos para ya pasar a las características y elementos de las actividades a entregar, pues en esta semana número 3. Esta semana número 3, ya comentábamos al inicio, hay que entregar pues las dos actividades integradoras de esta semana 3. Actividad integradora 5, diferencias entre las herramientas ofimáticas, que es un archivo documento, que es más bien, perdón, ahí es una presentación digital, es un PowerPoint lo que tienen que subir en su actividad integradora número 5. Y en la actividad integradora número 6, crea un recurso multimedia. Ahí lo que van a subir a plataforma es un documento, procesador de texto, con una portada, con la liga a un multimedia que deben de desarrollar, que ya veremos en unos minutos, y las referencias o fuentes que utilizaron para justamente desarrollar ese multimedia. En el caso de la actividad formativa 5, el archivo de actividad formativa 6, pues recuerden que tienen acceso a ellos, tienen 3 intentos permitidos y de esos 3 intentos permitidos en las actividades formativas, pues siempre se va a quedar de mayor calificación. Y bueno, en el caso de esta semana tenemos ejercicio práctica, actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional, que recuerden tiene un valor del 5% de la calificación. Y recuerden que tienen que resolver ambas encuestas de opinión, opina sobre tu módulo 1 y opina sobre tu asesora virtual. Si no contestan una o las dos, o ninguna de las dos, no van a poder ver ningún contenido de la semana 4 o semana integradora. Por eso es muy importante que hagan sí o sí ambas encuestas de opinión, pues reitero, de lo contrario, no van a poder ver ningún elemento de la semana 4 o semana integradora. Que les comentaba, pues tiene un gran peso dentro de la calificación del módulo. Reitero, la actividad integradora 5, diferencias entre la herramienta ofimática. En ella vamos a realizar y subir a la plataforma una presentación con una tabla comparativa sobre el uso de 3 herramientas ofimáticas. Para ello tenemos que leer con atención las siguientes instrucciones. Revisar las guías de PowerPoint, Word y Excel que hemos visto en los recursos de la semana pasada y antepasada, 1 y 2 de este módulo 1, las TICs en la sociedad. Si utilizan otras herramientas como ofimáticas como las de Google, Office Libre, Apple, etcétera, pues buscar información al respecto de estos softwares y sus características y crear una presentación electrónica donde ustedes elijan pues la plantilla que más les guste. Porque con base a esa plantilla pues van a desarrollar esta presentación que van a subir en la actividad integradora número 5. La primera diapositiva, perdón, de esta presentación digital es pues su portada con su nombre completo del estudiante, el nombre de la actividad integradora 5, diferencias entre las herramientas ofimáticas y el grupo que nosotros somos, el grupo 4. En la segunda diapositiva de esta presentación deben elaborar pues una tabla comparativa sobre pues 3 herramientas ofimáticas donde van a colocar 3 características o para qué sirven y 3 ventajas de uso. En el caso de la herramienta ofimática procesador de texto, puede ser Word o puede ser documentos de Google o algún otro tipo de herramienta ofimática de procesador de texto. Elijan una de ellas y van a colocar para qué sirven, 3 características
y 3 ventajas de uso de esa herramienta ofimática, ya sea de Word o de Docs o de algún otro herramienta de procesador de texto. En el caso de la herramienta ofimática, pues puede ser, por supuesto, presentaciones digitales, PowerPoint, o puede ser presentaciones de Google o alguna otra. Igual colocarán pues 3 características para qué sirve ese software ofimático de presentación digital y 3 ventajas de uso de esa herramienta ofimática. Y en hoja de cálculo, puede ser, por supuesto, Excel o puede ser también Numbers de Apple o puede ser hoja de cálculo de Google, uno de esos. Elíjalo, por favor. Permítanme un segundo, por favor. Perdónenme. Buenas tardes, ya regresé, perdonen. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda de esta tabla comparativa? María José, Delani, Sebastián, ¿no? Ok, bueno. En el caso de la actividad integradora número 5, la tercera diapositiva de esta presentación que van a subir es responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una presentación digital? Y B, ¿cuáles son las diferencias entre un procesador de textos y una hoja de cálculo? La cuarta y última diapositiva de esta presentación es, reitero, colocar las fuentes de consulta que utilizaron para la realización de dicha presentación. Una vez que realicen este elemento, recuerden nombrar dicha presentación con sus 2 apellidos, paterno y materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S3, AI5, que significan módulo 1, semana 3, actividad integradora número 5. En el caso de la actividad integradora 6, crear un recurso multimedia. Ahí ustedes, reitero, lo que van a subir a la plataforma en la actividad integradora número 6 es un documento, archivo procesador de texto, con una portada y con una liga de un multimedia que previamente tienen que realizar con las siguientes características y, por supuesto, las fuentes de consulta que utilizaron para la realización de la misma. Permítanme un minuto.
Perdonen la demora, discúlpenme. Ok, entonces justamente lo que vamos a hacer en la actividad integradora 6 es, les comentaba, vamos a imaginar y vamos a hacer pues publicaciones del uso de las TICs en la vida cotidiana, lo cual pues va a significar directamente investigar en internet sobre el uso de las TICs en la vida cotidiana y con base en lo que hemos aprendido hasta ahora en el módulo, vamos a investigar y realizar un recurso multimedia sobre los siguientes temas. Las TICs en la casa, B, las TICs en el ámbito educativo, C, las TICs en el ámbito laboral. Recuerden que los recursos multimedia deben de combinar archivos de diferentes formatos, audio, video, imágenes y texto. Si van a hacer una presentación digital, aparte de texto e imagen, deben de agregar videos, que pueden ser videos de YouTube, pueden ser podcasts, imágenes, etc. O pueden generar ustedes un video con audio e imágenes. No es necesario que ustedes hablen en el video, pueden colocar solo imagen, texto y música que se escuche o algún otro elemento. Usen su imaginación, pueden hacer un reel en TikTok, pueden hacer uno de Instagram. Ustedes usen su creatividad, por favor. Pueden revisar los elementos que se les proporcionan a lo largo de esta unidad, de esta semana número 3, y pues también los elementos que hemos visto a lo largo de nuestro módulo, y cualquier duda pues también estoy yo a sus órdenes en la sección mis mensajes. El viernes, o ya no nos va a dar tiempo, el viernes pues vamos a ver el uso de Canva. Recuerden que ustedes al usar su cuenta de Prepa en línea tienen acceso a recursos premium que pues con una cuenta normal de Gmail les cobrarían, pero que al ingresar con una cuenta educativa podemos acceder a estas plantillas sin ningún costo, igual imágenes, videos, audios, etcétera, de forma gratuita. Una vez que ya han realizado dicho multimedia, recuerden que lo que van a subir a plataforma es un documento, archivo procesador de texto, con la portada, con la liga a su archivo multimedia, ya sea que lo subieron a su Drive, a YouTube o a algún otro programa como Canva, etcétera. Y obviamente en este documento la portada debe tener el título de actividad, su nombre completo del estudiante, su grupo y la fecha, el enlace de esta publicación o archivo multimedia y por supuesto la lista de fuentes que utilizaron o consultaron para la realización de ese multimedia. Recuerden, con base al manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, desarrollen la lista de fuentes, por favor. Nombren ese archivo documento procesador de texto de la actividad integradora número 6 con sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S3 A y 6, que significa pues módulo 1, semana 3, actividad integradora 6. Y utilicen el Canva ingresando con su cuenta de justamente Prepa en línea C, ¿de acuerdo? En el caso de la actividad formativa 5, archivos multimedia, recuerden que en ella identificarán características de los archivos multimedia, donde igual tienen 3 intentos permitidos, donde se genera el intento una vez que ustedes le den clic en el botón enviar todo y terminar, para que se genere el intento y una calificación, y tienen 3 intentos permitidos, de los cuales ese intento, el de mayor calificación, es el que prevalece. En el caso de la actividad formativa 6, compartir presentaciones digitales en la web. En ella identificarán algunas de las posibilidades para compartir presentaciones digitales vía Internet. Igual tienen 3 intentos permitidos, de los cuales se queda la calificación más alta. En el caso del ejercicio práctico de cálculo, no es necesario subir ninguna evidencia, simplemente es un documento que descarguen para que ustedes lo hagan en casa. En el caso de la actividad socioemocional, es un PDF que ustedes tienen que descargar y llenar con base a la sesión con su tutor, y una vez que ya lo hayan realizado, van a responder el cuestionario socioemocional, el cual recuerden en esta semana 3 pues tiene un valor del 5% dentro de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad. Muy importante, igual que en las actividades formativas como en el cuestionario socioemocional, si ustedes nunca le dan clic en el botón enviar todo y terminar, la plataforma registra que están realizando ese intento. Es hasta que ustedes le den clic en el botón enviar todo y terminar que se genera un intento y por ende una calificación.
Muy importante reiterar que hay que realizar en esta semana 3 ambas encuestas de opinión para poder visualizar todos los elementos de la semana 4 o semana integradora del módulo, que tiene un valor de más de 43% de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad. Entonces, por favor, hagan sí o sí ambas, porque de lo contrario, pues no van a poder ver nada de la semana número 4, que tiene un gran peso dentro de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? María José, Delani, Sebastián Araujo. Si es Sebastián Araujo tu nombre completo, ¿me puedes decir tu nombre completo, Sebastián, para pasarte la lista? Y recuerden, estas participaciones, estos ingresos a estos espacios abiertos de aprendizaje miércoles y viernes, pues yo lo registro para que les den los puntos extras para que Sebastián Araujo Luna, ¿ok? Pues recuerden que estoy a sus órdenes dentro del foro Aprendiendo, que reitero es un espacio de comunicación, que sus participaciones en el foro Aprendiendo de cada semana no tienen un valor o ponderación dentro del módulo 1, las TICs en la sociedad generación 73. Es más bien una forma de comunicación, de análisis y de reflexión, pero que esas aportaciones, pues reitero, en el foro Aprendiendo no tienen un valor dentro de la ponderación del módulo. En el caso dentro de la mensajería de la plataforma, le reitero que es la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada para que ustedes me puedan hacer llegar cualquier duda o comentario. Ahí también yo les mando, por ejemplo, pues si tienen alguna cuestión que corregir y con gusto ahí tengo 24 horas para responder los mensajes en mensajería en plataforma y 72 horas para calificar las actividades integradoras, ¿de acuerdo? Y bueno, los dejo con la referencia de Valderas Rita, noviembre-diciembre 2009, Social Información o Social Conocimiento, El Cotidiano, revista El Cotidiano número 158 de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México. Y pues no me resta más que desearles un excelente día, un excelente fin de semana y agradecerles. Recuerden que el miércoles igual los miércoles a las 17 horas y viernes a las 17 horas 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México, pues estamos teniendo estos espacios abiertos. Ustedes votaron por este horario y por ello pues se está realizando en este horario. ¿De acuerdo? Pues no me resta más que desearles que tengan excelente tarde y si no tienen ninguna duda, pues se pueden retirar María José Sierra Lira, Delani Miyuki Clara Aparicio y Sebastián Araujo. Muy buenas tardes, disculpen las fallas técnicas, las demoras, todas las cuestiones, pero bueno, pues afortunadamente ya se realizó este espacio. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, de nada.
Muy buenas noches a todos, buenas tardes, bienvenidos a este segundo espacio abierto a aprendizaje de esta tercera semana del módulo 1, las TICs en la sociedad, generación 73. En unos minutos iniciamos este viernes 21 de marzo de 2025 con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García. Vamos a dar inicio en unos minutos. Muy buenas tardes a todos. Recuerden que el propósito de este segundo espacio abierto a aprendizaje es justamente explicar las actividades de la semana 3 del módulo 1, las TICs en la sociedad, como las actividades de esta semana número 3, así como resolver dudas y o comentarios. El propósito de este módulo 1, las TICs en la sociedad, es usar las TICs como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, es a través, por supuesto, del correo electrónico institucional av.naivet.reyesgarcia@prepelinea. Recuerden que esta semana número 3, las TICs en la sociedad, en esta semana vamos a ver los contenidos de la unidad 3, herramientas digitales, que inicia el lunes 17 de marzo de 2025 y cierra este domingo 23 de marzo de 2025 a las 23:55 horas, horario de la Ciudad de México.